Vamos a seguir hoy día con el tema de lo que estábamos avanzando, el tema de psicología, la asignatura de psicología. Entonces, voy a comenzar a compartir. Denme un segundo. No sé por qué no me sale aquí. Bueno, me van a decir por favor si se ve. Sí. ¿Sí se ve? Muy bien, porque ayer teníamos un problemita ahí con eso. Igual me avisan si se queda estático o demás, ¿ya? Bueno, ayer habíamos visto, un poquito repasando, habíamos visto todo lo que era el surgimiento de la psicología como ciencia, ¿no? Pero no fue de la nada que surgió como ciencia, ¿no? Tuvo un proceso, hemos visto quién fue el representante y demás, ¿no? Entonces, para eso aquí brevemente, no es todo lo que hemos visto, se ve que está corriendo las diapositivas, ¿verdad? Porque ayer teníamos ese problema. Si alguien me dice, Sí. allá, muy bien. Eso es importante porque ayer estábamos estacionados en una diapositiva y nadie me decía nada, ¿no? Entonces es importante que ustedes puedan seguir las diapositivas también porque el tema de las imágenes y demás es importante. Bien, entonces estábamos viendo todo esto, hemos visto ayer, ¿no? Y aquí un breve repaso que quiero hacer con ustedes, porque sí es muy importante que los conocimientos queden bien asentados, ¿no? Y que vayan afianzándose en ustedes. Porque lo que vamos a ver hoy va a seguir a continuación el tema de las corrientes. Ahorita, o mejor dicho, ayer nos quedamos justamente en el conductismo norteamericano, ¿no? Que vamos a seguir viéndolo un poquito más. Bueno, dicho esto, entonces, ahí yo les voy a ir haciendo algunas preguntitas y me gustaría que por favor puedan responder el que la sepa. A ver, ¿qué habíamos dicho que es la psicología y cuál es su objeto de estudio? Vamos, participemos. Que la psicología Estudia la conducta humana. Ya, la psicología, ¿pero qué es? su objeto es la conciencia. Es una ciencia. Muy bien, es una ciencia y su objeto de estudio es, en la actualidad, Conciencia. ¿la La conciencia? conciencia. No, la conciencia no es objeto de estudio en la actualidad. Es el comportamiento humano, la conducta, ¿no es cierto? Recuerdan que vimos incluso esa transición, ¿no? Bien, este es el momento de que podamos equivocarnos para despejar dudas igual. Fue la conciencia en su momento, ¿no? Con Wundt. Pero en la actualidad no lo es, ¿no? Por lo que todo lo que hemos visto. Bien, a ver, veamos otra de aquí. ¿En qué año se consideró ciencia la psicología? 1879. 79. Muy bien, 1879. ¿Y por qué? ¿Qué pasó en ese año? Pues pueden ser preguntas de su examen. ¿Qué pasó en ese año? Si no me equivoco, en ese año fue cuando Kuhn abrió un laboratorio. Muy bien. En Alemania. Es exactamente el primer laboratorio que se abrió en Leipzig, Alemania, con Wundt en 1879, que fue el año y el punto de partida para que la psicología se considere ciencia. Bien. A ver, ¿quién es considerado entonces el fundador? Bueno, ya aquí ya lo hemos respondido, ¿no? Con esto. ¿Cómo fue el recorrido histórico del concepto de psicología en las 4 edades o épocas que hemos visto? Hemos visto 4, ¿no? ¿Qué pasó, a ver, en cada edad? ¿Cómo se consideraba? A ver, escucho a Ruth.
En la edad antigua, la filosofía, el estudio del alma. Hubo influencia en cada edad. Ya, a ver, estaba escuchando a Ruth que era en la antigüedad, ¿qué decía? En la edad antigua el estudio del conocimiento estaba ligado a las reflexiones y especulaciones. Ya, en la edad antigua estaba, bueno, filosofando, ¿no? Los filósofos. ¿Y qué específicamente, pero estaba ligado a qué? Al alma, ¿verdad? Al estudio del alma. Muy bien. Luego fuimos, bueno, fuimos recorriendo, ¿no? Y después de la edad antigua, ¿cuál edad viene? Edad media. Media. En la edad media. ¿Y qué se consideraba ahí a la psicología? Que influía mucho la Iglesia Católica. Ujú. La iglesia. Ok, la influencia de la iglesia y se consideraba en cuestión a alguien funcional o disfuncional como alguien que estaba endemoniado o influencia de la fe, de todo lo que es espiritualidad, ¿verdad? Muy bien. Luego pasamos a la edad moderna. ¿Qué pasó ahí? Métodos científicos. Muy bien, ahí se incorporó el método científico. Recuerden que es una época de las grandes industrias y ahí empezó el método científico, ¿no? Muy bien. Luego pasamos a qué edad. Contemporánea. Ujú. ¿Y qué pasó ahí? Creo que era el estudio del psique. Ya, a ver qué dicen los demás. Que se empiezan a tomar un poco más en serio la psicología. Ya. Sí, bueno, hasta ahí la psicología era, miren que de la edad antigua a la edad media estábamos casados con la filosofía, ¿no? Pero en la edad moderna, cuando ya ingresa el método científico, es como que nos separamos un poco porque quieren que sea ciencia, todavía no era una ciencia la psicología, ¿no? Ya en la edad contemporánea es cuando ya se da con Jung, acuérdense que él está en esta edad, en la edad contemporánea, se da el inicio, es como que si hubieran aperturado a la psicología como una ciencia, ¿no? Entonces ahí se quiere de que tenga rigurosidad y demás, pero es como que se apertura a la psicología, entra dentro de la ciencia, porque recordemos que Augusto Comte estaba en la edad moderna, ¿no es cierto? Y él hablaba de la clasificación de la ciencia, ¿no? Y decía que tenían que tener ciertos requisitos y psicología no estaba. Entonces, en la edad contemporánea ya es cuando ingresa, ¿ya? Bien, este es el momento de que nos equivoquemos y de que podamos igual resolver dudas, si no, no vamos a saber lo demás. Entonces, dijimos que Wundt es el que inicia con todo esto, ¿no? ¿Y cuál era su método de estudio de Wundt? La Método de introspección introspección experimental. experimental. Muy bien, la introspección experimental. ¿Y en qué consistía eso? ¿Qué hacía Wundt? Consistía en observar de manera controlada la propia conciencia, dando explicaciones lo más objetivas posible. Muy bien, ¿no? Lo único que se tenía era a través del diálogo de esa persona, pero fue criticado por la subjetividad también, ¿no? Ok, ¿y cuál era el objeto de estudio entonces? Acuérdense que método y objeto son diferentes. Introspección. El método es la introspección experimental. ¿Y el objeto de estudio cuál es? Observar la conciencia. Ajá, entonces nuestro objeto de estudio es la conciencia o el fenómeno psíquico que decía, ¿no es cierto? Exactamente, eso es. El cómo fue observando a través del diálogo y todo lo que hubo, lo que ya dijeron, ¿no? Pero acuérdense, método y objeto son diferentes. A ver, ¿por qué surgieron las corrientes psicológicas? ¿Por qué empezaron a surgir? ¿Quién me dice? Porque habían varias personas que no estaban de acuerdo con lo que planteaba Wilhelm Wundt en su corriente en un principio.
Ya, ¿y por qué no estaban de acuerdo? Por la aplicación primitiva. Ya, acuérdense que la pregunta que les hice casi al final es ¿por qué la psicología tardó tanto en ser ciencia, no? Y justamente es porque no tenía rigurosidad, entonces lo criticaron. Si bien Wundt fue el que inició, ¿no? El que aperturó con el primer laboratorio, pero fue criticado por la subjetividad. Entonces los otros, ¿no? Psicólogos y autores empezaron a decir, bueno, tenemos que hacer que la psicología sí esté dentro de este método científico. Entonces empezaron a teorizar y empezaron a sacar teorías, que ahí es donde se consolidó como corrientes de la psicología, ¿no? Que es lo que vamos a ver justamente hoy día, y ya hemos visto en realidad una el día de ayer, que es el conductismo, ¿no? Ahí salió alguien quien dijo, no, el objeto de estudio de la psicología sí debe ser la conducta humana, pero a través de esto, ¿no? Bien. Y bueno, ¿quién es considerado el fundador del conductismo norteamericano? Ya que estamos ingresando. John Watson. John Watson. Muy bien, exactamente, él mismo. ¿Y el objeto de estudio del conductismo cuál era? Cuando les Las digan, reacciones y las En conductas. animales. ya los experimentos eran con los animales, pero su objeto de estudio quiere decir qué es lo que buscaba. La conducta. La conducta observable, solo eso, la conducta observable. No se olviden, por eso dice conductismo, especialmente el norteamericano. Cuando ahí les pregunten a ustedes, conductismo norteamericano es el más radical que hubo. Solamente le interesaba la conducta observable. ¿En qué aportó Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Experimento de perro. Ajá. ¿Y qué se llamó ese experimento del perro? Condicionamiento clásico. Muy bien, condicionamiento clásico. Eso no se olviden, por favor. ¿Y en qué consiste? A ver, ¿en qué consiste el condicionamiento clásico? ¿Qué se hace? ¿A qué suena eso? No es que darle cuenta a un perro, sabe que come con un sonido. Y ya Ya, después, ajá. cuando escucha el perro, lo siguiente ya es como instintivamente empieza a jallar. Que Sí, es un ¿no? tipo de aprendizaje asociativo donde un organismo aprende a vincular un estímulo neutro con uno que provoca una respuesta natural. Ya. Vamos a resumirlo en que hay una asociación, sí, ¿no? De estímulos, donde es un estímulo incondicionado que naturalmente, lo que vimos, ¿no? La comida naturalmente provocaba que el perro salive, no aprendió, ¿no? Eso fue natural. Lo asoció con un estímulo neutro, que era la campana que no le producía nada, ¿no? Para lograr una conducta objetivo. Su conducta objetivo era que el perro salive cuando escuche la campana sin que esté la comida, ¿no? Entonces, se llama condicionamiento porque es una forma de, vamos a llamarlo así, adiestramiento, ¿no? De condicionar la conducta, ¿no? De hacer que la conducta tenga un resultado que yo quiero, algo específico. Recuerden que Watson decía que no existe el tema de las emociones y demás, sino que todo lo que nosotros vivimos es cuestión de asociaciones y aprendizaje, ¿no? La conducta. A él le interesaba eso. No se olviden esa parte, por favor, porque vamos a seguir ingresando a otro tipo de condicionamiento, entonces debemos saber en qué consiste este, que fue el primero. Y bueno, la última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el pensamiento especulativo que hablamos ayer y el pensamiento científico? ¿Cuál será su diferencia? Y que el especulativo no tiene una base, por así decirlo, fuerte, y el método científico, el pensamiento científico, tiene que ser observable, medible, verificable y replicable para tener
cierto peso verificable dentro de eso. Muy bien. El especulativo era lo que tenía en la filosofía, ¿no? Que se decía, ¿no? Se especulaba, pero no había una base, no había nada de estos 4 criterios que es muy importante en el método científico y por ende en el pensamiento científico. Bueno, aquí antes de comenzar siempre me gusta el tema de poder ponerles una frase, ¿no? Y simplemente para motivarlos es que el esfuerzo, ¿no? Que pongan ustedes hoy día en aprender, porque sé que son pesadas las clases, ¿no? Pero eso va a ser la base de las oportunidades que ustedes van a tener mañana. Entonces, ahí para motivarlos a que estén más atentos también. Bien, a ver, déjenme un momentito que aquí está en mi pantalla esto, ok. Bueno, vamos a seguir con el tema del conductismo, el tema de, claro, el conductismo norteamericano. Sin embargo, ya hemos visto el condicionamiento clásico y hoy vamos a ver el otro condicionamiento que está dentro del conductismo norteamericano, que es el condicionamiento clásico instrumental o también operante, ¿no? Que es el que se llamó. Su representante aquí es Skinner, ¿no? Skinner es el representante del condicionamiento operante. ¿Por qué? Porque él, si bien va a tomar lo que dice Watson, lo que dice Pavlov, ¿no? Pero va a ir un poco más allá. Recuerden que estamos en la época donde salieron muchas corrientes y donde se quería que la psicología tenga algo específico. O sea, todos estaban hablando de no, la psicología debe ir por aquí, debe ir por acá. Hoy en día las agarramos las teorías, cada quien, cada psicólogo, por ejemplo, es partidario de alguna más que de otra. Sin embargo, ayudaron en su momento a que la psicología tenga más teorización, ¿no? Y que se explique mejor el tema de la conducta y el fenómeno humano, que es mucho más complejo, lo que les decía el otro día. Entonces, Skinner, ¿qué hizo? Demostró que una forma cualquiera de comportamiento será aprendida por las consecuencias a las que conduce. Y ahora lo vamos a ver. Por ello, dice, ¿no? Sostiene que se puede reforzar las conductas mediante el premio y eliminarlas mediante el castigo. Si Pavlov decía que el condicionamiento clásico se podía lograr a través de la asociación de estímulos y la repetición hasta llegar a esa conducta, Skinner va a decir, las conductas pueden ser afianzadas mediante los premios o eliminadas mediante los castigos. Y nosotros sabemos ahora eso, ¿no? Por ejemplo, las notas, ¿no? Son las notas buenas, digamos, ¿no? Es un premio al esfuerzo de estudiar, ¿no? Ahí es un condicionamiento operante que me están dando. Si me dan un castigo de una nota mala, o sea, es puede eliminar mi conducta de ¿qué? De no haber estudiado, de haberla flojeado, etc. ¿No? Entonces, Skinner va a hablar y se va a remontar específicamente al tema de reforzadores y castigos, ¿no? Él va a decir que eso es lo importante. Bien, y él hace un experimento, recordemos que estamos en la etapa de los experimentos. Se denominó la caja de Skinner, y ahí, como ustedes podrán ver, está una ratita, ¿no? Que él metió en una caja, que él realizó ahí esa caja, tenía todo esto que ustedes ven, tenía un altavoz, tenía luces, tenía un botón, ¿no? Tenía un distribuidor del alimento, ¿no? Que era la recompensa. Entonces, la metió ahí porque estaba haciendo experimentos, ¿no? A la ratita. Y lo que hizo fue que cada vez que esta ratita, por azar, vamos a llamarlo así, porque ella no había aprendido eso, cada vez que ella apretaba el botón, salía su recompensa, que era una comida, un alimento, ¿no? Entonces, poco a poco, la ratita fue aprendiendo, ¿no? De que cada vez que apretaba el botón, salía la comida, era su recompensa. Pero también empezó a eliminar otras conductas, ¿no? Por eso el tema del altavoz, las luces, cuando él quiso eliminar alguna conducta de la ratita, por ejemplo, de que ya no pida la comida mediante el uso del botón, lo que hacía era poner las luces, ¿no? Fuertes, digamos, o hacer sonidos para que ella tenga como un castigo ante esa conducta y la elimine, ¿ya? En eso se basó su experimento y se dio cuenta que funcionaba, ¿no? Por eso es que saca justamente esta teoría del condicionamiento operante.
¿Por qué se denomina operante? Porque nosotros o el organismo, digamos, ¿no? Opera, ¿no? Hace algo. Y bueno, aquí un poquito de lo que menciona justamente en la diapositiva, demostró, ¿no? Que si esto oprime, bueno, ya lo que les mencioné justamente. A ver, su tesis, y ahí miren cómo estuvo, esta es una de las imágenes más reales que hay de él, en cuestión a la caja de Skinner como tal, ¿no? Fueron criticados también porque estos experimentos con animales, recuerden que no fueron, ¿no? O sea, los animales estaban sometidos también a bastante estrés, ¿no? Pero fue parte de la historia de la psicología, ¿no? De las corrientes. Entonces, ¿qué mencionaba? La tesis estaba formulada, mejor dicho, ¿no? En el aprendizaje en que mediante adecuadas recompensas, que es el reforzamiento, será aprendido el comportamiento deseado o se modificará también el comportamiento aprendido anteriormente. O sea que hoy en día se sabe que los reforzadores no son lo mismo para mí que para mi hermana, digamos, ¿no? Para mí puede ser un dulce, eso me puede motivar, eso puede ser un reforzador, pero para ella no. Entonces acá se habló también del tema del estudio individual, cuál es el reforzador y cuáles son los castigos específicos para cada persona. A ver, ¿por qué se llama condicionamiento operante? Y miren, ahí hay una imagen donde la ratita ingenuamente le dice, ¿no? A la otra, muchacho, como le tengo condicionado a este tipo, dice, no, cada vez que presiono la palanca, ¿no? Me deja caer un trozo de comida. ¿Quién estará condicionado ahí? ¿La ratita o la persona? La persona. Es algo para pensar, ¿no? ¿La persona o la ratita? Es un condicionamiento operante ahí. Y a ver, ¿por qué se denomina operante? Justamente lo que les decía. Porque la conducta del organismo, o sea, ya sea animal o nosotros como personas, opera, ¿no? La conducta, o sea, la conducta hace algo, ¿no? Sobre el ambiente para producir consecuencias. Es decir, el sujeto actúa sobre su entorno para obtener recompensas o evitar castigos. O sea, si no hay la conducta, no existe ni recompensa ni castigo. No hay nada, ¿no? Convirtiendo su acción en un instrumento para lograr un fin. De ahí es que se llama condicionamiento operante o instrumental, porque la conducta es la base para conseguir o la recompensa o el castigo. Y aquí mi pregunta, ¿y en la vida real del ser humano será que sucederá este tipo de condicionamiento operante? Sí. Sí. Hace poco veíamos también con los estudiantes que algo de lo que ustedes deben ver mucho también en TikTok y demás, en las relaciones amorosas, ¿acaso no se verá esto también? ¿O no? Sí, como una manipulación. Sí. Y ustedes lo llaman, porque esta generación lo llama, creo que he escuchado el tema de migajero, no me van a dejar mentir ahí, no, estoy equivocada. Que justamente es esto, ¿no? El condicionamiento operante, y ahí para que ustedes puedan entenderlo mejor todavía, ¿no? Que la persona da algo y la otra persona responde, ¿no? Y sin querer se está condicionando. ¿Y qué condicionamiento les están haciendo? Ya ustedes le van a poner nombre, un condicionamiento operante, ¿no? Con pequeñas migajas. De ahí viene el tema del nombre de migajero, ¿no? Del tema justamente de lo que le daba a esta ratita. Entonces ahí para que ustedes puedan tenerlo como aprendizaje significativo. No se olviden nunca. A ver, entonces siguiendo un poquito con esto, ¿no? Supone entonces que estamos condicionados a aprender o a desaprender conductas según sean reforzadas positiva o negativamente. Y que es por la repetición de estímulos. Acuérdense que quien hablaba de la repetición de estímulos lo decía Watson, ¿no? O por el reforzamiento, que también en su momento lo dijo Pavlov, ¿no? Ahora, Watson fue el fundador del condicionamiento, del conductismo norteamericano, ¿no? Que dentro del conductismo norteamericano estaba el condicionamiento clásico,
¿Con quién estaba el condicionamiento clásico? ¿Quién fue el representante del condicionamiento George clásico? Watson. Iván John Pablo. Watson. Del condicionamiento clásico. ¿Quién lo hizo? Pablo. Pablo, exactamente. Pablo fue el que hizo el experimento del perrito, que fue el condicionamiento clásico. El condicionamiento operante, su representante fue Skinner, ¿no? Pero Watson es el fundador del conductismo norteamericano, que está dentro de esto están estos dos condicionamientos. Y Watson también hizo su experimento. Hizo un experimento muy, muy criticado. Se denominó el pequeño Albert. ¿Qué ven ustedes ahí en la imagen? Fue el que experimentó el Un Ajá, apego materno, ya, solidez del amor maternal o algo así. sí, va por ahí, exactamente. A ver, lo que hizo, acuérdense que él estaba basado en lo que decía Pablo, ¿no? Especialmente, fue muy influenciado él por Pablo. Entonces, él quería ver, ¿no? Cómo incluso los miedos se podían condicionar. El miedo, la alegría, el apego, digamos, ¿no? Se podían condicionar. Entonces, hizo un experimento con humano, con un bebé, como ven ahí ustedes, donde lo que hizo fue, tanto positiva y negativamente, ¿no? Lo que hizo es que le daba un animalito, como ustedes ven ahí, el bebé lo tocaba, ¿no? Y no pasaba nada. Y bien, ¿no? O sea, cada vez que lo tocaba no pasaba nada, pero luego empezó a poner ruidos estridentes, ¿no? Entonces, el bebé asoció de que cada vez que tocaba, o incluso ya ni siquiera era un animal, le ponían cualquier textura, ¿no? O mejor dicho, cualquier cosa que tenga esta textura de pelos, ¿no? Y ya el niño empezaba automáticamente a llorar, ¿no? Entonces, ahí Watson, por eso dijo que el tema de los miedos no se dan por el tema de algo de emociones, sino que es netamente conductas que se han asociado. Fue muy criticado este experimento del pequeño Albert porque evidentemente estábamos en cuestión a la ética, todavía no había algo muy definido, pero sí se violaron muchos de los principios de la ética en su momento. Ahí para que ustedes puedan saber del pequeño Albert. Bueno, y aquí unas diferencias que creo que ya las hemos mencionado, ¿no? Entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, ¿no? Básicamente, en el operante es la conducta que opera para que se dé tanto el premio o el castigo. En el condicionamiento clásico no hay tal cosa, simplemente es la asociación de estímulos para que se dé una conducta. Bien, con esto terminamos con el conductismo norteamericano y nos vamos con la otra corriente que se denominó la Gestalt o psicología de la forma. Así se la denominó. ¿Quién fue su máximo representante? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el nombre? ¿Qué leen ustedes ahí? Uy, ya no me están siguiendo. ¿Cómo dijo su pregunta? Max. Ajá. El nombre lo tapa un poquito. Allá. Sí, le se lo tapa ese cuadradito de ahí. Ah, ustedes me están viendo aquí, ok. Ya. Ahí. Max Wertheimer, exactamente, ¿no? Él. Cualquier cosa, si no se ve bien, me dicen, por favor, porque aquí, para que podamos seguir todos. Ok, él fue el representante de la Gestalt, ¿no? La Gestalt que fue considerado la psicología de la forma. ¿Qué decía él? Esta es una frase muy icónica de él. Él decía, existen poderes invisibles que paralizan las fuerzas de acción de los que están destinados a sucumbir. Medio raro, medio pareciera que no se entiende, sin embargo, vamos a ver que, ya, ok, pensé que había una pregunta ahí, sin embargo, vamos a ver que esta corriente va a ir algo más allá en cuestión a la conducta. Si bien el conductismo norteamericano hablaba de conductas observables netamente, aquí le va a interesar más allá de la conducta. Él va a decir que
La conducta es importante, pero no como el conductismo lo menciona. Entonces, en Alemania, ¿no? También se da justamente esto, iba a decir la Gestalt, que en alemán quiere decir forma, por eso es la psicología de la forma. Sostiene que su principio más grande es el todo es más que la suma de las partes. Y en algún momento me imagino que han debido escuchar. El todo es más que la suma de las partes. ¿Por qué dice él eso? Veamos. ¿Identifican estos cuadritos que en algún momento han debido ver? Sí, lo vi. Sí. Muy bien. Sí. Estos cuadros medio subliminales, ¿no? Que ahí nos aparecen a veces, de ¿qué ves aquí? ¿No? Justamente es propio de la Gestalt. La Gestalt va a trabajar harto con la percepción, ¿no? Entonces, él va a decir, el todo es más que la suma de las partes. Por ejemplo, él critica mucho a Wundt en su momento, porque él va a decir, ¿cómo podemos dividir la conciencia? No se puede dividir. Lo que nos interesa es el todo. Incluso no nos interesa solo una partecita de la conducta, nos interesa el todo. Por eso su frase típica, y si a ustedes les ponen ahí, ¿qué corriente dice el todo es más que la suma de las partes, de sus partes? Es la Gestalt o la psicología de la forma, que también se denominó así. Y él dice esto, no se puede estudiar al ser humano como la suma de conductas que surgen solo de la estimulación externa, como postula el conductismo, sino que debemos estudiar como un todo, ¿no? Y bueno, hizo experimentos basados en la percepción, lo que les decía hace un momento, demostrando que no reaccionamos ante estímulos sueltos, sino que nuestra mente, en el acto de percibir el ambiente, relaciona una cosa con otra y nos hace percibir una totalidad, ¿no? Incluso él va a decir, él utilizó mucho este tema de los cuadros, estímulos y demás, y él va a decir incluso que yo puedo percibir un todo diferente al de la otra persona, que va a tener que ver con cómo yo construí la percepción que tengo, ¿no? En base a cosas que he vivido y demás, ¿no? Entonces, todos estos cuadritos, cuando ustedes vean, es netamente de la escuela de la Gestalt. Él criticó muy duramente al conductismo. ¿Por qué? Él dice, el hombre tiene una capacidad mental superior al animal que da lugar a respuestas distintas al condicionamiento que plantea el conductismo, ¿no? Recuerden que el conductismo lo que hacía era compararnos con los animales, ¿no? Y para el conductismo no existían emociones ni procesos mentales, ¿no? Cognitivos, no existía nada de eso. Pero aquí la Gestalt lo va a criticar y va a decir, no, el ser humano tiene una capacidad mental y justamente dentro de esto está la percepción, ¿no? Que es lo que lo hace humano y no somos igual a los animales, ¿no? Lo critica muy duramente y por eso dice también el ser humano tiene la capacidad de percibir los estímulos como totalidad, ¿no? Y critica a todos los experimentos que se hicieron en el conductismo, especialmente a cuál creen. Al de Watson, ¿no? Que fue el pequeño Albert, su experimento, lo criticó muy duramente. Bueno, y aquí justamente menciona esto, ¿no? El todo para analizar una conducta. A ver, estas flechitas que ustedes ven aquí, ¿son del mismo tamaño? ¿Qué perciben? Uno más largo, creo. Uno más Y la punta diferente. Ajá, muy bien. Y ahí, ya, se percibe a la vista, si lo vemos más o menos así, que una es más larga que la otra, pero si las medimos, son del mismo tamaño. Entonces, él va a decir justamente el tema de la percepción, ¿no? Por ejemplo, en la segunda, incluso la Gestalt, que no vamos a profundizar ahí, pero la Gestalt tiene sus principios, ¿no? De forma, fondo y demás. Pero, por ejemplo, aquí también nos muestra que se percibe en la segunda imagen. ¿Ustedes perciben los asteriscos así sueltos o perciben una forma ahí? Tipo columnas, ¿sabes? Como una columna. piramidal. Como una pirámide. Exactamente.
No estamos percibiendo a los asteriscos de manera separada, sino en conjunto. Por eso, justamente estos fueron los experimentos que hizo él y donde le dio más cabida a su teoría, que el todo es más que la suma de las partes. Ahí para que no se olviden. Vamos. Y ahí justamente una imagen icónica también de la Gestalt, ¿no? ¿Qué ves ahí, no? ¿Cuántos ves ahí? 4, el otro ve 3, dice, ¿no? Y dependiendo de dónde veas las cosas, la percepción de la realidad puede ser muy distinta. Eso es lo que va a decir la Gestalt. Por eso dice, para la Gestalt la capacidad de aprender no es por repetición como el conductismo, no. No es ni repetición de las conductas aisladas, sino por la posibilidad de concebir la realidad como un todo. O sea, esa capacidad que tenemos nosotros de poder reaccionar y percibir el mundo como un todo, no de manera separada, ¿no? Porque así sucede con la percepción. Eso va a decir él. E incluso va a decir, ¿por qué en algunos experimentos del conductismo no le funciona, ¿no? Porque había de una ratita a otra, digamos, no, a una le funcionaba más rápido, a otra más lento, o a una no le funcionaba, digamos, ¿por qué? Y aquí él va a decir, y la Gestalt va a decir, justamente por esto, ¿no? El tema de la percepción que incluso está bien vinculado al ser humano y no al animal. O sea, no podemos comparar y decir que el animal es igual a nosotros. Bien, con esto brevemente fue el tema de la Gestalt y nos introducimos a la psicología de la inteligencia, que es de Jean Piaget. Él, con su corriente justamente también, nos va a hablar de algo bien interesante. Ya hasta aquí miren que el tema del procesamiento o de los procesos cognitivos ya se estaba hablando, ¿no? Con la Gestalt ya se habló de la percepción, que antes no se hablaba, ¿no? Empezamos con conducta, luego con la percepción, y aquí Jean Piaget va a ingresar con todo y va a hablar también de mucho de esto, de cómo se da la inteligencia, ¿no? De cómo se da el desarrollo del ser humano. Entonces, él va a ingresar con muchas de estas cuestiones, ¿no? Y nos estamos adentrando mucho más a no solamente conducta observable, sino qué más hay detrás de todo eso, ¿no? Por eso es las corrientes de la psicología. ¿Y qué va a decir él? Se basa en la Gestalt, sí, ¿no? No la va a criticar, y va a decir que los procesos de aprendizaje están determinados no solo por el medio externo, sino por procesos internos del ser humano. ¿Cuáles eran esos procesos internos? Los vamos a ver. Su método de trabajo es clínico, ¿no? Donde realiza experiencias presentando problemas a resolver a diferentes edades de niños, indagando los recursos mentales puestos en juego. Por ejemplo, no sé si alguna vez han visto estos videos, ¿no? Donde muestran que a los niños les ponen ciertas situaciones y uno reacciona de una manera, el otro reacciona de otra manera, o en diferentes edades, ¿no? Todo este tipo de videos, imagínense que fue hecho bajo las bases de Jean Piaget. Él hizo este tipo de experimentos, así fue su método. Y va a decir, el ser humano tiene una tendencia equilibrante, ya que busca la adaptación en sí mismo y en el medio, ¿no? Él va a decir que nosotros estamos tenemos mucha tendencia a estar en equilibrio, o sea, a nosotros no nos va bien la tensión, ¿no? Y la realidad es que sí, ¿no? Hoy sabemos que sí, es verdad. El ser humano busca, así como nuestro propio cuerpo busca el equilibrio, por ejemplo, cuando ingresa algo que, no sé, un virus, digamos, ¿no? Entonces nuestras defensas se activan, ¿no? O cuando algo nos sienta mal, también tenemos ganas de vomitar, entonces nuestro cuerpo quiere estar en equilibrio, así también nosotros como seres humanos, va a decir justamente Jean Piaget. Y él va a hablar, pero ¿cómo podemos realizar este equilibrio? ¿Alguna pregunta por ahí? Disculpe, profe, ¿puede pasar a la diapositiva, por favor? ¿Pasar a la diapositiva a cuál? ¿A la anterior? Sí. Ya,
Ahorita la paso a la anterior, vamos a terminar con esta partecita para que ustedes puedan entender. Entonces, bien, como les decía, el tema de Jean Piaget, ¿no? Lo que él hizo, ¿no? Él hablaba justamente de todo esto, ¿no? Tanto biológicamente, lo que les decía que es denominado homeostasis, ¿no? Como psíquicamente se produce la adaptación a través de un proceso de intercambio entre la persona o el medio ambiente en el que se desarrolla, ¿no? Y ahorita vamos a ver justamente cómo es que se genera este equilibrio. Recordemos que esta corriente fue llamada la psicología de la inteligencia, o sea que está buscando ver cómo se genera el aprendizaje. Jean Piaget le va a interesar eso. Y dicho esto, a ver, ahí para que lo puedan ver aquí lo que me pidieron. Aquí fue lo que hablamos de Jean Piaget. Bien, siguiendo con esto. Aquí, por favor, para que me sigan el hilo en cuestión a lo que estamos hablando. Jean Piaget, ¿no? Fue uno de los encargados de ver todo este tema del desarrollo más a profundidad. Ya con la Gestalt se habló de la percepción, ahora veremos la inteligencia, cómo se da, qué es lo que dice Jean Piaget. Bueno, él va a decir que este equilibrio, primero él va a decir que el ser humano necesita, ¿no? Estar en equilibrio, ¿no? Y el aprendizaje igual se genera así. Entonces él va a decir, este equilibrio adaptativo implica un movimiento dialéctico que comprende dos momentos que se repiten a lo largo de la vida del ser humano en el aprendizaje de sus conductas. ¿Qué quiere decir esto? Él va a decir que el equilibrio es una meta para el ser humano, ¿no? O sea, todo momento nosotros requerimos estar en equilibrio. E incluso cuando aprendemos. Por ejemplo, ¿acaso ustedes cuando, por ejemplo, todo esto que estamos viendo, no les genera cierta frustración a ratos cuando no entienden, ¿no? Y intentan, ¿no? O sea, están más ahí tratando de entender y les genera esta sensación de frustración y demás, hasta que ya lo logran entender y bueno, ya es como que equilibraron su conocimiento, ¿no? Un nuevo conocimiento. Pero él va a decir que justamente este nuevo conocimiento genera esta sensación hasta que logra acomodarse, ¿no? Y ya nosotros volvemos a entrar en equilibrio. Y justamente va a hablar de dos principios que es bien importante. Él habla de la asimilación, como verán ahí ustedes, acá lo que les he puesto este cuadrito, y la acomodación. Son dos principios que él, en los cuales fundamenta parte de su teoría. Asimilación y acomodación. ¿Qué va a decir? Imagínense que ustedes son estas personas o esta persona que está aquí. Ustedes tienen interacción con el medio. Digamos que esta casa es nueva, no la habían visto, recién, no sé, la construyeron y demás. Ustedes la asimilan, la ven, ingresa por la vista y demás, ¿no? La asocian también, o sea, pueden decir que es casa, porque ya anteriormente les enseñaron que es una casa, ¿no? Porque tiene esta forma, digamos, ¿no? Entonces dicen, oh, esta casa, ¿no? Es nueva. ¿Y cómo se ingresa a una acomodación? O sea, ¿cómo puedo hacer que esta casa esté en mi memoria, ¿no? O sea, que yo la pueda recordar cuando se asocia justamente con, se parece a la casa de mi tío, ¿no? Entonces él va a decir que justamente se acomoda e ingresa a nuestra memoria cuando genera esto, ¿no? Y va a generar obviamente un equilibrio, ¿no? Una sensación de bienestar. Entonces va a decir que el aprendizaje se va a generar así. Entre la asimilación, cuando ustedes, por ejemplo, todos estos conocimientos, si son nuevos para ustedes, están asimilando y están intentando de acomodarlos. Su mente está intentando acomodarlos en algún lugar, asociándolos con experiencias y demás. Por eso es lo que yo a ratos les doy ejemplos cotidianos para que les sea más fácil de poder acomodarlo. ¿Se entiende ahí esa parte? Sí, Lisa. Muy bien. Bien, sigamos con esto entonces. Por eso él menciona lo siguiente. Implica entender al proceso de aprendizaje como un intercambio entre la persona y el medio que es activo.
No somos sujetos pasivos, va a decir él, constantemente estamos interactuando con nuestro medio ambiente. ¿Por qué? Porque constantemente salimos, miramos, hay varios estímulos, especialmente hoy, ¿no? Ni siquiera necesitamos salir. Con mirar el teléfono y entrar a TikTok tenemos 1000 estímulos ahí. Descarta la pasividad, por eso, de las personas, ¿no? Que aprende según la concepción conductista. El conductismo decía eso, ¿no? Solo somos conducta y no necesitaba un sujeto activo, ¿no? Entonces, él va a decir, no, no es así, él lo critica, ¿no? Donde es el medio ambiente el que influye sobre la persona y no tienen en cuenta que la persona también influye en el medio ambiente, claro que sí. Aquí, para Piaget, el ser humano sí es un sujeto activo, que está en constante movimiento y de acuerdo a la interacción que tiene con su ambiente, es que también es como va a aprender. Bien, entonces Piaget nos habla primero de cómo se da la inteligencia a través de estos dos procesos, asimilación y acomodación. Pero también su teoría es bastante amplia. Nos habla de otro postulado, las etapas del desarrollo de Piaget, que me imagino en algún momento también han debido escuchar. Estas etapas del desarrollo de Piaget eran 4, que decían, ¿no? Bueno, y esta inteligencia, si bien ya sabemos cómo se da este procesamiento interno, pero ¿será que se puede dar de la misma manera en un niño de 7 años que en uno de 11? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y ahí es donde sale su postulado, ¿no? Este otro postulado de la teoría. Y va a decir, son 4 las etapas que tiene el desarrollo, ¿no? De cualquier persona. Va a decir que la primera es la sensoriomotora, ¿no? Que es de 0 a 2 años, y ahorita vamos a ver más o menos en qué la caracteriza, pero ya su mismo nombre lo dice, ¿no? Que es sensorial, ¿no? El bebé lo que hace en ese momento es descubrir, ¿no? Todo lo que sea a través de los sentidos, por eso ustedes han debido ver incluso la estimulación, ¿no? Estimulación temprana, ¿no? Lo que a veces incluso se vende como programa, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita, ¿no? Este bebé. Es la manera de que va desarrollando la inteligencia también y los procesos cognitivos. La preoperacional, que va surgiendo de los 2 a los 7 años. Su mismo nombre lo menciona, ¿no? Preoperacional, donde ya se va vinculando, todavía no comprende específicamente, por ejemplo, las metáforas, no lo comprende. Para un niño de 2 a 7 años, si ustedes le dicen, el coco te va a llevar, digamos, ¿no? Para ellos realmente el coco lo va a llevar, o sea, no comprenden ni metáforas, ni chistes, ni dobles sentidos, no, o sea, todavía están en esta etapa. Bueno, luego viene la etapa de operaciones concretas, de 7 a 11 años, donde ya hay una mayor abstracción, ¿no? Donde ya se puede entender más. Incluso imagínense aquí de 7 a 11 años ya estamos en el colegio, ya hay el tema de matemáticas y otras materias que nos ayudan a poder ver más allá de eso. Luego, en las operaciones formales de 11 años en adelante, es cuando ya podemos nosotros hacer operaciones tanto formales como informales, podemos entender dichos, podemos entender metáforas, doble sentido y todo lo demás, ¿no? Por eso dice que la inteligencia se va con poco a poco y este proceso de desarrollo no se puede adelantar, ¿no? Y aquí algo que mencioné, ¿no? Por más que se estimule desde el medio ambiente una conducta, perdón ahí que este cuadrito es el que nos... Bien, ahí la voy a poner. Bueno, nos menciona, ¿no? Por más que se estimule desde el medio ambiente una conducta que aún no está madura en la persona, no se va a presentar. Entonces dice, si yo le intento enseñar al niño de, no sé, de 2 años que lea, lo voy a frustrar. ¿Por qué? Porque todavía no está dentro de su etapa, ¿no? Entonces, también la inteligencia, si bien tenemos el tema de
bueno, hoy sabemos, ¿no?, que hay personas que tienen mayor capacidad y demás, y la estimulación es muy importante, más no va a poder completar totalmente que lea, porque no es su capacidad madurativa. Eso nos va a decir. Bueno, también por eso justamente, y este cuadrito me gusta mucho, porque miren cómo va haciendo la sucesión de cómo vamos nosotros descubriendo hasta donde están ustedes en este momento, ¿no? Entendiendo analogías y demás. Y por eso va a decir, Jean Piaget critica la postura conductista y plantea que si a través de esta técnica de repetición que decía el conductismo y el condicionamiento se le enseña al niño de 3 años a leer, responderá simplemente al estímulo imitando o memorizando los signos, ¿no?, que va a ser como una acomodación, incluso yo diría que una asimilación, pero no logrará comprender, ¿no?, el acto de leer. O sea, lo que va a hacer es por repetición nada más la conducta, quizás si digamos bajo un condicionamiento operante se le da una recompensa, quizás él lo haga, pero no va a lograr interiorizarlo como tal, o sea, no va a aprender. Jean Piaget, y aquí es un poquito de lo que hemos hablado hasta ahorita, Jean Piaget va a criticar fuertemente al conductismo y, por ejemplo, nosotros hoy en día tenemos una línea educativa de Jean Piaget, porque no somos conductistas. El conductismo en las escuelas que se daba antes, ¿no? Vos tenés que hacer esto, se le decía a los, ni siquiera eran estudiantes, se consideraba alumnos sin luz, ¿no? Y se les decía, tienen que memorizar esto, o repitan, no sé, la tabla, digamos, ¿no? Y si no, era castigo, digamos, ¿no? Con la regla, o no sé, 1000 cosas. Entonces, ese era un aprendizaje conductista, donde se vio de que, ok, sí, ellos pasaban las materias y demás, pero no interiorizaban, no había un aprendizaje significativo. Entonces, Jean Piaget va a decir, esta no es la manera de poder enseñar. Y justamente lo que les mencionaba, ¿no? Las reformas en la educación se basan en esta teoría, ¿no?, de Jean Piaget, de ver de acuerdo a la edad, de cómo podemos estimular, sí, pero de acuerdo a su edad, de acuerdo a su etapa, de acuerdo a cómo está asimilando y acomodando los aprendizajes, ¿no? Y ahí nuevamente lo critica el conductismo. Esta es una frase de Jean Piaget bastante simbólica, ¿no?, y que repercutió en su momento. El objetivo principal de la educación en las escuelas debería ser la creación de hombres y mujeres que son capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho. Y realmente es la base para nuestra ciencia, porque recuerden que estudiamos el comportamiento de quién, de los humanos, ¿verdad? Y el comportamiento es muy dinámico, entonces necesitamos que haya personas que puedan hacer algo diferente, no replicar lo mismo. O sea, ustedes, por ejemplo, pueden hacer algo diferente de solamente estarme escuchando, sino que pueden hacer sus métodos de estudio, no sé, un esquema y demás. Eso es lo que hace la diferencia. Bien, ¿hasta aquí se entendió todo el tema de Jean Piaget? Sí, Muy sí se bien. entendió. Sí, profe. Bien, eso me importa que ustedes puedan comprender. Ok, entonces vamos a seguir un poquito porque nos vamos a adentrar aquí a otra de las corrientes que es un poco más, vamos a llamarlo así, es un poco más compleja y tiene muchos postulados, pero que también ustedes en algún momento han debido escuchar. El psicoanálisis, el padre del psicoanálisis es ¿quién? ¿Quién menciona ahí? Sigmund Freud. Muy bien. Recuerden, y por favor ahí no se confundan, Sigmund Freud no es el fundador de la psicología, no. Es el padre del psicoanálisis, más no de la psicología. De la psicología ya saben ustedes quién es, ¿no? Y ahí ustedes, como les dije a un principio, vamos a hablar de varios nombres y corrientes, pueden ir haciendo sus anotaciones para que no se confundan. Bueno, a principios del siglo XX, ¿no?,
Recuerden que también les había dicho que las corrientes o las escuelas en la psicología no se dieron de manera lineal. Mientras aquí se estaba dando el conductismo, allá estaban trabajando, ya estaban teorizando, pero bueno, luego se decretó en cierto año, digamos, ¿no? Entonces, pero se estaba dando en diferentes lugares. Entonces, bueno, a principios del siglo XX, ¿no? Surge esta teoría, que es el psicoanálisis, que crece casi paralelamente al conductismo en diferentes lugares, sí, pero que tiene un enfoque totalmente opuesto al conductismo. Y aquí lo vemos a nuestro querido amigo Freud, ¿no? Escribiendo. Él se caracteriza mucho por el tema de la escritura. Bueno, si el conductismo rechaza todo el tema mentalismo, o sea, toda la explicación vaga, ¿no? Y funciones de la conciencia como objeto de estudio, el psicoanálisis, todo al contrario, va a centrar precisamente su estudio y su atención, ¿no? En la influencia de la subjetividad en los comportamientos humanos. Algunos autores mencionan que cuando se dio o salió a la luz justamente esta corriente, es como si se hubiera vuelto atrás. Recuerdan que Jung fue muy criticado por la subjetividad, ¿verdad? Entonces, aquí es como que íbamos viendo el tema de la conducta, los procesos mentales, un poquito ahí, y luego se da el tema del psicoanálisis. Sin embargo, hasta hoy en día el psicoanálisis, y han debido escuchar psicoanalistas, por ejemplo, ¿no? Que son partidarios de esta línea, sí tienen una forma diferente de ver al ser humano, ¿no? Ellos hablan mucho de la subjetividad, ¿no? De los comportamientos. ¿Cuáles eran sus postulados? El primer postulado que vamos a ver es el inconsciente, y ahí les he dejado una imagencita justamente. Va a decir que el inconsciente es aquello que no está regido por la voluntad como lo está la conciencia y que determina muchos comportamientos del ser humano. O sea, el inconsciente es aquello que está muy profundo y que nosotros ni siquiera tenemos, valga la redundancia, y conciencia de lo que está ahí. Es lo más secreto, son nuestros cajones más secretos, ¿no? Que están ahí y que a veces, él va a decir cuando, por ejemplo, hay personas que están mal o se sienten mal, en su momento se llamó la neurosis, psicosis y demás, pero cuando entran en crisis, vamos a llamarlo así, es cuando algo de esos cajones inconscientes están saliendo y que no deberían salir. Plantea que lo inconsciente es el motor de la conducta humana y que todas las motivaciones surgen de deseos, anhelos y frustraciones que han sido reprimidos porque la conciencia los ha rechazado. O sea, nuestra conciencia está a modo lo que tengo que hacer, digamos, ¿no? No está pensando tanto en mis anhelos, en mis motivaciones más primitivas, digamos, ¿no? De ahorita estarme comiendo, no sé, una empanada y no estar en clase. Ustedes están acá. Bueno, me imagino y quiero creer que están tomando atención. Entonces, él va a decir justamente esto, que si bien el inconsciente no está de manera racional, digamos, ¿no? Pero sí va a influir en nuestras conductas. Y de hecho sí, por ejemplo, cuando tenemos culpa de algo, ¿no? A veces decimos, no, ay, no sé por qué, pero me da pena o me siento culpable, ¿no? Es por algo bien reprimido que estamos teniendo ahí, ¿no? Que desde esta teoría va a decir que está dentro del inconsciente. Va a decir, no todo lo que se siente o piensa es expresado. Muchas veces porque la sociedad en que se vive no lo permite y por tanto se reprime, quedando oculto en el inconsciente. Es decir, hay pensamientos, cosas que nosotros no decimos porque estamos enmarcados en normas sociales. Y va a decir todo eso, todo, absolutamente todo lo que es un no para el mundo exterior se va a ir aquí al inconsciente y en algún momento a veces nos causa cierto malestar. Otro de sus postulados, ya con eso hemos entendido el tema del inconsciente. Otro de sus postulados era el tema de los sueños, que incluso él sacó un libro
donde se denominaba la interpretación de los sueños, ¿no? Él va a decir, imagínense, el tema del inconsciente para él era sumamente importante. Entonces, él decía, bueno, el inconsciente hay que estudiar. ¿Y cómo? A ver, el tema de los sueños. En los sueños nosotros pudiéramos ver algunas manifestaciones de aquello que está reprimido y que está como encarcelado en esas cajas ocultas de nuestro ser, digamos, ¿no? Entonces él va a decir, por ejemplo, cuando nos soñamos, no sé, algo que, a ver, ustedes en algún momento que se han levantado diciendo, pucha, yo no estaba pensando en esto y me soñé tal cosa, ¿no? O no sé, me soñé que era un cantante, digamos, ¿no? Entonces, va a decir, a través de los sueños es ahí donde se manifiesta el inconsciente. Es la única forma. Por eso dice, los deseos reprimidos en el inconsciente se manifiestan de manera disfrazada en los sueños. También va a decir, la interpretación de los sueños permite conocer sobre aquellas experiencias, sentimientos y conductas que han sido olvidadas por la conciencia, pero que sin embargo buscan manifestarse. O sea que cuando ustedes se levantan, digamos, bajo esta teoría y dicen, me soñé con esto, y dicen, debe ser porque tal cosa, ¿no? Le dan como una interpretación, ¿no es cierto? A veces sucede. Se va a decir que ahí la conciencia es como la manera que tiene nuestra psiquis de poder tratar de entender al inconsciente, ¿no? Es la manera de que el inconsciente se está reflejando en los sueños y la conciencia trata de entender, ¿no? De entender a este inconsciente. Cuando no sucede esto, va a decir esta corriente, es cuando se dan las enfermedades, cuando hay malestar en la persona, ¿no? Por eso dice, ¿no? Son la externalización, los sueños, ¿no? Son la externalización de deseos reprimidos que se expresan de maneras disfrazadas y que tienen que ver con las experiencias vividas de la persona. Vividas y no vividas, diría yo. Porque también lo que no vivo, pero lo que deseo, va a estar ahí, se va a ir como a ese basurero y luego va a salir en los sueños. Ojo que estamos bajo esta teoría, ¿no? Porque cada una de las corrientes tiene o menciona algo diferente. Bien, aquí otro de los postulados, el complejo de Edipo. Me imagino también que en algún momento han debido escucharlo. Y aquí el complejo, lo escucharon, ¿verdad? Sí. Muy bien. No, Ok, para los que no, lo van a escuchar. El complejo de Edipo. Bien, ahí miren una imagen que les he puesto, dice, no tiene usted un complejo de Edipo. ¿Y cómo se me quita eso, doctor? ¿No? Ahí está Freud. Bien, ¿qué era el complejo de Edipo? El complejo de Edipo fue un postulado muy controversial de Freud. Se basó en una mitología griega que era de Sófocles, ¿no? Ahí, como ustedes podrán ver, les he puesto ahí la imagen justamente de esta mitología griega y esa imagen, incluso existe el libro, ¿no? De la mitología griega. Al que le interese puede leerlo, ¿no? El Edipo Rey se llama. ¿Qué consistía esta mitología griega? Decía que el mito de Edipo Rey, ¿no? Era justamente alguien que se volvió rey, vamos a ver cómo, ¿no? Narra la tragedia, la trágica historia de un príncipe que sin saberlo, o sea, Edipo, que así se denominaba, sin saberlo cumple una funesta profecía. Alguien alguna vez lo profetizó y le dijo que iba a casarse con su madre, ¿no? Y que iba a matar a su padre. Y pues años después, sí sucede esto, ¿no? Mata a su padre y se casa con su madre, que era una reina, y así es que él se convierte en el rey. Por eso se llama Edipo Rey. La historia va mucho más allá, ¿no? Es una mitología griega. Acuérdense que ellos tenían muchas de estas cuestiones, ¿no? Habla de que Edipo, al saber eso, ¿no? Se arranca los ojos, mata a su madre, etc. Pero, ¿qué nos dice esto? O sea, nos dice que hay un enamoramiento entre el hijo y el progenitor del sexo opuesto. De ahí se va a agarrar, de esto se va a agarrar Freud y va a decir,
el proceso de identificación sexual de la persona cumple un papel muy importante o sea, los padres cumplen un papel muy importante, ¿no? Porque son las personas con quienes se expresan los primeros afectos. O sea, va a decir que de esta manera, yo cuando era niña, digamos, ¿no? Todavía no tengo una identificación sexual todavía, o sea, no sé yo en mi sexualidad según Freud, ojo ahí con eso, no sé qué es ser mujer, digamos, no me identifico todavía. Entonces, pero tengo cierta inclinación o enamoramiento, va a decir Freud, por mi padre, ¿no? O sea, por ejemplo, las niñas, cuando ustedes habrán escuchado, ¿no? ¿Con quién para más? ¿Con el papá o con la mamá? Con el papá, dicen, ¿no? El niño para más con quién, con la mamá, ¿no? O sea, quiere estar más con la mamá que con el papá, ¿no? Entonces, hay como que este enamoramiento con el sexo opuesto, hasta que se logra identificar como tal, por eso el tema de las normas y todo lo que tiene que haber. Y ahí miren, incluso la imagen está, bueno, una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Iba a decir, ¿no? Freud sostiene que el niño y la niña, porque se denomina complejo de Edipo y Electra, pero es considerado dentro de Edipo, ¿no? Alrededor de los 4 o 5 años, tienen como primer amor ¿a quién? Al padre del sexo opuesto, lo que les decía hace un momento. Que no es consciente, no es algo muy inconsciente. O sea, la niña llora porque quiere estar con el papá, no porque sepa que está enamorada, digamos, ¿no? De él, sino que es algo muy inconsciente. Recuerden que el postulado de Freud era ver todo el tema inconsciente y esto entraba dentro de uno de sus postulados. Surgiendo afectos de rivalidad con el mismo sexo. A estas convivencias afectivas las denominó complejo de Edipo, ¿no? Y ahí por eso la imagen que les he puesto. El niño quiere estar con la mamá y de alguna manera rechaza al papá. Que incluso se ve, ¿no? Ahora los psicoanalistas dicen, ¿no? Como por ejemplo, si los papás se están dando un beso, el niño quiere estar con la mamá y no quiere que le den beso, ¿no? A la mamá, o sea, quiere ser él, ¿no? Entonces, ahí va a sustentar su teoría también Freud. Va a decir, esta etapa va a culminar con la identificación sexual, donde el niño aprende a conducirse como hombre o mujer, o sea, donde dice, bueno, o sea, mi identificación está con mi papá, ¿no? ¿Y cómo es mi papá? Mi papá es así, así, así. Ahí se identifica como hombre o la niña se identifica como mujer. Por eso dice, ¿no? Imitando las conductas del padre del mismo sexo, siendo determinante en su elección de pareja futura. Eso es algo muy importante que Freud también menciona. Él va a decir que va a depender de esta etapa, ¿no? De cómo atravesamos esta etapa para que tengamos una elección de pareja adecuadas a nuestra identificación sexual. ¿Qué quiere decir con esto? Él va a hablar, por ejemplo, vamos a llamarlo así, si él estuviera aquí, digamos, ¿no? Vivo todavía Freud, o los psicoanalistas, por ejemplo, ¿qué dicen? Los transexuales, ¿será que, o los homosexuales, mejor dicho, ¿será que se identificaron con su sexo o no? Capaz. Ya. A ver, ajá. Con el sexo, cuando les digo ahí, hablamos de biológico, ¿no? Y ahí él diría, y los psicoanalistas dicen, no fue así, ¿no? Y va a decir él incluso, la homosexualidad es porque ha habido algo que ha sucedido en este complejo de Edipo que no ha transitado bien. Por eso es que no se ha identificado con el progenitor, digamos, ¿no? De su mismo sexo biológico. A eso me voy. Ojo, que es dentro de esta corriente. Hoy sabemos que hay muchas cosas y el ser humano es más complejo que esto. Pero él, si estuviera acá, diría justamente esto. Otro de sus postulados, la estructura del psiquismo, así lo denominó.
Él va a decir, no va a hablar de conducta, no va a hablar de el todo es más que la suma de las partes, no va a hablar de inteligencia. Él habló de inconsciente, pero también habla de una estructura psíquica, ¿no? Él vuelve un poquito al principio, ¿no? Cuando Wundt habló de conciencia, ¿no? ¿Y qué va a decir él? La estructura de nuestra psique, va a decir él, está conformada por el ello, el yo y el super yo. Han debido escuchar también. Ahí les he puesto una imagencita. Es como que estas dos voces que tenemos nosotros, donde una nos dice hacer lo malo y la otra nos dice no, hay que hacer esto, lo correcto, ¿no? Esas son las voces del ello, el super yo, y nosotros estamos ahí al medio como si fuéramos el yo, tratando de mediar estas dos fuerzas, ¿no? Así va a decir que se estructura la psiquis, nuestra psiquis. También lo denominó, y ahí les he puesto un iceberg, porque él justamente dice que nuestra psiquis se ve así, ¿no? Lo que se ve es parte de la conciencia y un poquito del yo, digamos, ¿no? Que es el que va a mediar entre estas fuerzas, ¿no? De el super yo, que miren que está bastante grande, ¿no? Que son las normas sociales, lo que debo hacer, ¿no? Todo lo que me dice el medio externo, los valores, todo eso que va configurándome a mí, ¿no? El ello, que es todo lo que no está socialmente aceptado, todos mis deseos primitivos, mis anhelos, todo lo que sea simplemente una satisfacción momentánea e instantánea, o sea, lo que quiero ahorita, ya, ¿no? Entonces, el yo trata de mediar todo el tiempo con estas dos fuerzas, va a decir él. Ahí no sé si han preguntado algo. Sí, digamos, ¿sería algo como la conciencia o no? ¿O estoy equivocada? Su pregunta otra vez, por favor, no la escuché bien. Sí, ¿sería algo como la conciencia o no? Ya. Bien. La conciencia entraría aquí como en el consciente, ¿no? La conciencia sería justamente donde estaría el yo. ¿Mm? Y el inconsciente sería todo esto de acá. Aquí está. ¿Lo pueden ver ahora sí? Sí. Ya. Entonces, lo consciente es todo lo que el yo, ¿no? Media entre el ello y el super yo. O sea, todo lo que yo decido. Soy consciente, por eso se lo denominó conciencia. Y el inconsciente es todo lo que yo no puedo, o sea, no sé específicamente, ¿no? No estoy muy, no sé esos deseos más primitivos, ¿no? Que tengo ahí. Quizás a veces sí, va a decir Freud, ¿no? A veces, ay, que yo quisiera, no sé, quisiera irme del país, digamos, ¿no? Ahorita mismo, ¿no? Un deseo que tengo ahí bien inconsciente, ¿no? Que me sale a veces, por eso incluso él habla de los chistes, ¿no? Todo el tema de cuando nosotros decimos algo, él va a decir, ese chiste no es un chiste, sino que es algo que está saliendo del inconsciente, ¿no? Entonces, ahí va a decir, ¿no? Lo consciente es lo que nosotros tenemos conciencia, o sea, sí sabemos lo que estamos decidiendo, y ahí va a estar el yo. El inconsciente va a estar justamente estas fuerzas entre el ello y el super yo. No sé ahí si me dejo entender, ahora sí. Sí, Lice. Ya, muy bien. Bien, seguimos entonces. Los motivos de las conductas de las personas, va a decir él, pueden pertenecer a una de estas tres instancias, al yo, al ello o al super yo, ¿no? El yo se maneja por un principio de realidad, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita en mi entorno? ¿Y qué necesito para sobrevivir, para estar mejor, etcétera, etcétera, etcétera? Un principio de realidad. El super yo se va a mover por aspectos morales de la personalidad, por lo que me influye la sociedad, por las normas, por un principio más moralista, va a decir Freud, ¿no? Por eso dicen a veces que cuando una persona es muy rígida, digamos, ¿no? Tiene un super yo muy
muy amplificado, ¿no? Que no le permite irse o fallar un poquito, ¿no? Porque ya se autocritica bastante, tiene un super yo muy rígido, ¿no? Y el ello, que va a estar basado en un principio de placer, todo lo que es conducta primitiva, ¿no? Sexo, agresión, violencia, todo lo que sea primitivo, que tenga satisfacción inmediata, placer inmediato. Eso va a decir. Bueno, también va a hablarnos, y esto ya lo hemos visto, ¿no? Este cuadrito del ello, el yo y el super yo, pero algo solamente que agregar. Él va a hablar acerca de la dinámica, ¿no? La dinámica del psiquismo. Si bien anteriormente aquí hemos visto cómo se estructura, él va a decir que también existe una dinámica entre estos tres, ¿no? No es que están sueltos, no va a hablar de que están de manera aislada, no, sino que se manejan en conjunto, porque el ser humano es un ser que su personalidad se va configurando de manera dinámica. Entonces, desde ahí le tenemos ese nombre, ¿no? El tema del dinamismo. Y él va a decir, al nacer solamente existen impulsos inconscientes. ¿Por qué? El niño, ¿qué quiere? ¿Qué quiere el bebé? Todo, Leche. todo lo que su instinto le provoque para placer. Ya. Supervivencia. Ajá. Supervivencia, placer, exacto. ¿Qué quiere el niño? Llora, ¿no? El bebé llora, se hace popó, quiere leche y lo quiere ya, o sea, él no sabe de esperar, ¿no? No, nada, o sea, todo lo que estaría dentro del ello sería en un bebé. Por eso dice, ¿no? Cuando nacemos, ¿no? Existen impulsos inconscientes, ¿no? O sea, que está dentro de lo que es el ello, ¿no? Que quieren ser satisfechos inmediatamente, es el ello, ¿no? Todo lo que es inmediato. Por eso es lo que les decía, ¿no? Si lo dejo a un bebé llorando, va a llorar más fuerte todavía, ¿no? Porque ahí lo que está manejándose es la estructura del ello. Todavía no hay ni yo ni super yo, va a decir Freud. Luego, el contacto con la realidad externa va dando lugar a la conciencia, se va generando recién la conciencia. Por eso, acuérdense que su postulado central es el inconsciente, ¿no es cierto? Entonces, el inconsciente es con el que nacemos y luego se va configurando la conciencia que va a tomar contacto con el mundo y ahí se va a configurar el yo, ¿no? Mi principio de realidad, ¿no? Y se va caracterizando este yo por ser el de adecuarse a las conductas, ¿no? O sea, que está bien, que no está bien, ¿no? Y estas conductas, ¿no? El yo va recibiendo las normas, las leyes y la moral del medio social en el que se desarrolla, lo cual va formando dentro del psiquismo el superyo. Entonces, ¿con qué nacemos nosotros? Va a decir Freud, con el inconsciente que está basado en la estructura psíquica ¿de cuál? Del superior, del ello. Muy bien, exactamente. ¿Por qué? Porque quiere, bajo el principio de placer, lo que quiere es satisfacción inmediata, rápida. Mientras nos vamos creciendo, vamos interactuando con el medio, se va configurando la conciencia que va a estar dada por el yo, ¿no? Que va mediando entre el super yo y el ello, ¿no? Mientras más vamos creciendo y vamos interiorizando más las normas, por ejemplo, él va a decir incluso que un niño no tiene tan interiorizado el super yo como un adulto, ¿no? El adulto lo tiene muy arraigado, o sea, nosotros sabemos que no podemos salir de nuestro trabajo a la hora que querramos, ¿no? Tenemos que cumplir con normas. El niño muchas veces está en la escuela, por ejemplo, no sé, los niños de 4 años, digamos, ¿no? Y cuesta, ¿no? Hasta que él aprende a que debe estar ahí, debe tomar atención, pero todavía se mueve un poquito por este principio de salirse, digamos, ¿no? Entonces está mediando todavía. Pero un adulto no. Entonces va a decir el super yo se va configurando más todavía a medida que pasa el tiempo, ¿no? Y incluso va a decir que estas 3 estructuras
de que son parte de la psique, ¿no? Van a ir interactuando para ver cómo nos vamos moviendo en el medio, en el mundo exterior. ¿Hasta ahí se entiende lo que estamos hablando? Sí. Sí. Muy bien. ¿Cuáles eran los postulados del psicoanálisis entonces? A ver si se ha entendido. Lice, el complejo de Edipo, puede explicar un poco, yo no entendí mucho. Muy bien. A ver, el complejo de Edipo. Vamos acá. El complejo de Edipo fue basado en una mitología griega, ¿no? Acuérdense de esto, básicamente. En el complejo de Edipo, Freud lo que decía es que el niño, cuando es niño, ¿no? Entre los 4 y 5 años, especialmente, ¿no? Cuando nace y hasta los 4 y 5 años, lo que hace es, en una forma inconsciente, está enamorado del sexo opuesto, o sea, del progenitor opuesto a su sexo de él, ¿no? Vale la redundancia que nos parece algo absurdo ahora, ¿no? Pero acuérdense que Freud hablaba de todo el tema del inconsciente, ¿no? Y de estas cuestiones primitivas. Recuerden que en el inconsciente, cuando se va configurando, como hemos visto hace un momento, son principios de el ello, ¿verdad? Todo el tema de placer. Entonces, aquí va a decir, le interesa o está enamorado netamente del progenitor del sexo opuesto a él. Y recién luego, cuando ya, por ejemplo, no sé, imagínense ahí esos papás que están con el niño que está agarrándole a la mamá, ¿no es cierto? Y está rechazando al papá. Luego el papá empieza a decir no, ¿no? A los 6 años empiezan a poner las normas, ¿no es cierto? Entonces, ya el niño, si ha pasado un buen complejo de Edipo, o sea, si realmente ya se le puso las normas, si realmente se lo está instruyendo bien, empieza a identificarse ¿con quién? Con el progenitor de su sexo, con el papá. Ya no lo rechaza, sino que más bien dice, ah, yo soy igual a él, ¿no? Entonces va identificándose sexualmente. Y ya no está enamorado de la madre, sino que más bien su papá es su todo, digamos, ¿no? Porque es su héroe, es el que quiere ser cuando sea grande. Pero cuando no se pasa un buen complejo de Edipo, es cuando hay esta confusión, va a decir Freud, ¿no? Y que va a ser diferente o difícil para la elección de pareja. No sé, creo que alguien ha puesto algo en comentarios, si me lo pueden leer, por favor. Disculpe mi ignorancia. No, claro. Si digamos dijo que el niño se identifica ya con el padre y la niña con la madre, ¿no? Y si la niña crece, pero es gay, lesbiana, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? O sea, ¿es eso, o nació así, o es una enfermedad, o eso no sé. Ya. Buena pregunta. A ver, el tema de la homosexualidad, Freud tiene todo un postulado, ¿no? Porque Freud habla mucho del tema sexual aquí. Ojo que estamos hablando de una corriente, no es el todo. Estamos hablando de la corriente de Freud. Para Freud, por eso cuando me escuchan decir para él, no es generalizado. Para Freud va a decir que esta persona que no se identificó con el sexo biológico, digamos, ¿no? Desde su progenitor, o sea, de lo que él es, digamos, si tiene el aparato femenino, no se identificó con la madre que tiene el aparato femenino, si no se produjo esto, va a decir que hubo un fallo en el complejo de Edipo y por eso es que se da la homosexualidad. Él va a decir esto, ¿no? Más las teorías actuales que tenemos hoy, sabemos que es mucho más allá que esto. No es que sea una enfermedad ni que haya nacido con eso, es un tema de mucho hablar, ¿no? O sea, el ser humano es más dinámico que solamente encasillarlo. Pero acuérdense que estas fueron las corrientes que iniciaron y en su momento dijeron cosas así. Ahí les respondí. Sí, gracias. Sí, Lice, está bien. Muy bien. Bien, entonces con eso creo que ya nos faltan unos minutos
Y vamos a dejar estos minutos para... A ver, ahí por favor, 2 personas, 3 personas máximo que me respondan esto. Menciona una idea de la clase de hoy, ¿no? Que haya sido nueva para ti o que te haya hecho ver algo desde otra perspectiva, que haya sido interesante o difícil también de aprender. Por favor, ahí 2, 3 personas máximo, a ver. El complejo de Edipo, por ejemplo. Primera vez que escuché eso. El complejo de Edipo, ¿ya? La estructura del psiquismo. Muy bien. A ver, ¿y por qué el complejo de Edipo? ¿Qué tal les pareció eso? Medio raro, dice. No sé. Sí, No sí, sé sí. si Es como una niña está enamorada del padre. Ahí no se escuchó bien. Yo me he dado cuenta que cuando el niño, digamos esa edad que usted dijo, hasta los 5 años, siente el celo si es niño, de su madre, digamos, que alguien se le acerque. Eso sí lo he visto, ¿no? Y si es la niña, siente celos que una mujer se le acerque al papá. Totalmente, ¿no? Sí. Y ahí es donde Freud va a basar su teoría y va a decir complejo de Edipo, ¿no? Que esto se da. Él va a decir que sí se da, ¿no? Sí se escucha raro, pero así como dice su compañera, sí, también es cierto que vemos esto. Ahora, de que digamos que es así tal cual, ¿sí? Por ahí escuché a alguien que habló. Lisette, ¿Hay alguna pregunta ahí o algo? en eso de consciente, con el de Edipo, hay otro que creo que dice que igual inconscientemente uno, ya obviamente el adulto, busca en su pareja a su madre y obviamente la mujer a su padre. Totalmente, ¿Es verdad? así es. Pero Freud, entonces, sí, así es. Freud, acuérdense, Freud es el que menciona esto, ¿no? Freud en su teoría del psicoanálisis, por eso se llama psicoanálisis, ¿no? Habla del estudio del inconsciente. Freud va a decir esto, ¿no? Como en mis primeras etapas me enamoré, digamos, de mi papá, y aunque ya me identifiqué después con mi mamá sexualmente, o sea, hice una buena identificación, cuando sea grande, en un acto de volver a ese amor, ese primer amor, va a decir Freud, voy a buscar a alguien parecido en comportamiento a mi papá. Va a decir Freud eso, exactamente. De que esté comprobado eso, bajo el método científico, no, porque el psicoanálisis no tenía un método científico, sino que era subjetivo, ¿no? Estamos viendo el tema del inconsciente y todo eso, ¿no? Sin embargo, tuvo una gran influencia para poder estudiar al ser humano. Bien, ¿hay alguna duda más o algún comentario? Listen, y respecto a que vamos a suponer que, que hay 2 hijos, no sé si usted ya escuchó casos, pero hay varios casos de que un hijo son criados, obvio, 2 hijos son criados por los mismos padres, pero uno está preso y el otro es exitoso. En eso, o sea, se están reflejando en quién, porque ahí los 2 tienen el mismo padre, digamos, y el padre fue borracho, fue alcohólatra. Y eso, ¿por qué él se va a reflejar en el padre, el que está preso, digamos, y el otro? ¿Cómo explicaríamos eso? Muy bien, buena pregunta, pero recordemos que esta pregunta está más orientada al tema social, no al tema sexual. Recordemos que Freud habla de una identificación sexual. En esto que les estoy diciendo, de me identifico con mi mamá y todo esto, es en el tema de sexual, enamoramiento, todo eso. Lo que Dicen, disculpe que le interrumpa, ya faltan 5 estamos minutos. ya Sí. estamos al tiempo, ¿no? ¿Será Okay. que por favor pudiera ir terminando? Sí. No, ya, en realidad esto es lo último. Gracias. Ya, listo, muchas gracias. Entonces, lo que mencionó su compañera ahí para poder responderle es o sería analizado desde un tema social.
no sexual, no entraría esta teoría de Freud. Y lo vamos a ver más adelante, la teoría social, para ver por qué suceden estas cosas, ¿no? Pero quiero que les quede claro, lo que hacía Freud era ver toda la identificación que sexual, ¿no? Por eso nos habla de justamente esto. ¿Se entendió ahí? Eso no sería el tema gestal. Sí, dice, perfecto. Desde el Ya. punto de vista. Perdón, ahí no escuché. Perfecto. Ya, muy bien, ahí. Espérenme, ahora sí. Bien. Bueno, con todo lo que hemos visto, entonces, por favor, ahí repasen y ya nos vemos el día lunes. Y ahí, igual como siempre, les voy a estar haciendo algunas preguntitas de repaso. Ahí estoy viendo sus comentarios recién. Ah, ya, muy bien. Espero que les haya No, gustado. mire, Espero que les haya gustado la clase. Y bueno, entonces nos vemos conmigo. Ah, estoy viendo los comentarios ahí. Bueno, jóvenes, entonces conmigo nos vemos el día lunes y repasen, por favor, porque vamos a tener así para que ustedes puedan ir interiorizando los conceptos. Que tengan buena mañana o buena tarde. Gracias, Liz, igualmente. Gracias, Igualmente, hasta luego.